levantarse después de las 9 no se puede considerar mal. Pero decía que no. Igual que echas una siesta de media hora, eso no es una siesta, es una siestecita. Una hora o 8 horas. Yo me echo una siesta, me pongo a leer y 4 horas tanto cada. Yo me pongo a leer y me pruebo con él y Me queda 5 minutos me quedo con él y pues no tengo ni sabido. No, yo le mataba a un dedo y no se cae. Bueno, sí, pasando esto porque teníamos aquí unos ejemplos de escultura románica. De todas maneras, me faltaba, digamos, en detalle hablar de las portadas de San Isidoro de León. Al fin y al cabo, pues es una construcción destacada, sus portadas también son un ejemplo relevante y además pues cuenta con las que a mi juicio son las mejores pinturas murales de Castilla y León. Las del, no son las del Panteón, hombre, porque no es subterráneo. Hay que bajar un poco, sí que hay que bajar un poco. Y las rocas que tiene son de crucería. No es una cripta, pero es algo parecido. Las del Panteón Real son pueblo de la vista. Digo de vista, siempre me digo aquí. ¿Qué has dicho? De De crucería. crucería. Las de vista son intervención de dos jóvenes de cañón. Bueno, nos había puesto el otro día como ejemplos de esculturas románicas, pues la imagen del Crismón, o también la del Agnus Dei o Cordero de Dios. Aquí en concreto pues está el Cordero místico de la Puerta del Cordero de la Colegiata de San Isidoro de León. Mientras que en San Pedro el Viejo de Huesca está presente este Crismón portado por ángeles. Bueno, de todos modos, esto nos sirve también para ejemplificar una cosa. En las portadas románicas generalmente lo que aparece es Cristo tetramorfos, Cristo Pantocrator con el tetramorfos, o también pues, el juicio final, también con Cristo entronizado. Pero eso no quiere decir que no haya otras representaciones religiosas en las portadas románicas. Nosotros tendemos a asociar pues, las representaciones del Antiguo y del Nuevo Testamento o las representaciones de otras figuras pues, con los relieves y la decoración de los capiteles que hay en otros espacios de los edificios, cuando no siempre tiene por qué ser así. A ver ahora ya sí se puede ver la imagen completa. Bueno, así por ejemplo aquí lo que tenéis es una escena de una anunciación en la iglesia de San Juan de Portomarín. Quizá es por ser una obra tardía, pero el caso es que los temas marianos, los temas relacionados con la Virgen se asocian más a las representaciones del gótico que a las representaciones del románico, por la influencia de la orden cisterciense. Luego, a su vez, también tenéis aquí un descendimiento correspondiente a la portada del perdón, en la Colegiata de San Isidoro de León. Una adoración de los pastores, en este caso aparece una Virgen Cono, con Cristo, acompañado de los 3 Reyes Magos, y ahí en una posición secundaria San José. Y en la portada de San Vicente de Ávila aparece la parábola de Pulón y Lázaro, que no forma parte de los evangelios, sino que formaba parte de los evangelios apócrifos, es decir, de esos textos que hasta el Concilio de Trento pues, formaban parte de la doctrina católica y que también pues, van a inspirar a las representaciones religiosas.
En San Fermín de Toulouse nos encontramos con una ascensión de Cristo, en el cual nos aparecen también los signos de martirio en las manos, siendo acompañado por ángeles, mientras que en el dintel lo que aparecen son los apóstoles. Los apóstoles, pues naturalmente, de menor tamaño, en función de esa perspectiva jerárquica, pero también a la adaptación al marco que tienen las figuras. También está visible el naturalismo de las figuras, con esa posición que tienen sus cabezas y cuellos, aunque de todos modos pues hay que señalar que ya hay un intento más bien torpe de comunicación entre las figuras, como es esta que se encuentra en el lateral. A todo ello hay que sumar curiosamente un elemento retardatario: los roleos con uvas y pámpanos, imitando por tanto a las vides, algo que era más propio, digamos, del arte prerrománico y del arte paleocristiano. Bueno, de la portada de la Catedral de San Lázaro de Autun cabe señalar este juicio final, donde curiosamente en las arquivoltas, aparte de estar precisamente también estas formas de roleos con las vides, nos vamos a encontrar duplicados los signos del zodiaco. En vez de encontrarnos con ángeles dispuestos radialmente, nos vamos a encontrar con estos símbolos correspondientes al paganismo. Bueno, sobre las esculturas que hay en los parteluces y las jambas, hay que señalar que quienes aparecen frecuentemente son santos, profetas, y en el caso de que el edificio esté bajo la advocación de un santo, pues este va a aparecer en el parteluz. Un ejemplo de ello es el pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago de Compostela. Pero también lo tenéis aquí, en San Lázaro de Autun, que nos parece, pues por tanto, es el correspondiente santo, acompañado de Santa Marta y María Magdalena. Luego, evidentemente, igual que sucede pues, en la iglesia de San Juan del Mercado de Benavente, pues estas figuras se adaptan al marco, por eso tienen ese tamaño tan estilizado. Perdón, esa forma tan estilizada. Otros ejemplos serían los correspondientes a la Basílica de San Vicente de Ávila, con el propio San Vicente en el parteluz, y diferentes figuras de los santos que, de todos modos, al ser ya unas representaciones más tardías, pues tienen unos pliegues más naturales en las vestimentas, y también incluso se relacionan, se comunican entre sí. Bueno, en las arquivoltas nos vamos a encontrar con una mayor variedad. Habíamos visto el ejemplo de los signos del zodiaco, y es que nos podemos encontrar con diferentes elementos decorativos, con la representación de ángeles que pueden representar que pueden estar representando música y por tanto portando instrumentos musicales, pero también los llamados 24 ancianos del Apocalipsis, es decir, la representación de los 12 profetas y de los 12 apóstoles. Bueno, así por ejemplo, pues dentro de esa aparente mayor variedad, en las arquivoltas de la portada de la Catedral de Orense, pues nos encontramos con un apostolado, aunque no se conservan todas las esculturas. Además, también aparece Cristo en Majestad, que en este caso lo que hace es mostrar ambas manos, muestra los signos de Martín, las heridas de la crucifixión.
Y esto se debe a la influencia que tiene la Catedral de Santiago de Compostela en este edificio. Reproduce un elemento que ya está, que es visible en el Pórtico de la Gloria. Bueno, luego ya de la portada sur, que también es románica, ¿con qué nos vamos a encontrar? Aparte de la representación de ángeles, pues curiosamente con escenas vinculadas a la cerquería. No deja de ser curioso que elementos correspondientes a costumbres y oficios medievales pues estén presentes, digamos, en un lugar tan relevante de dicho edificio. Bueno, en la iglesia de Santiago de Carrión de los Condes, en las arquivoltas, van a aparecer, curiosamente, personajes que reproducen diferentes oficios medievales. Así, por ejemplo, pues ¿con qué nos encontramos? Pues, curiosamente, con dos músicos. Aquí tenéis a este otro personaje con un fuelle, con lo cual podemos pensar que es un herrero. Un zapatero siguiente, ¿no? Sí, por el zapatero. Luego también, pues bueno, pues aquí tenéis uno con unas tijeras, este con un saco, que podemos pensar pues, incluso que pudiera ser un cambista. Este sería un alfarero. Este sí que sería un zapatero. Y este ya, pues no sé quién. No sé quién es. Bueno, aquí este estaría con unas tijeras. No sé si se dedicaría pues, a confeccionar. Sobre los capiteles, pues nos vamos a encontrar con capiteles que tienen elementos decorativos, como motivos vegetales o elementos entrelazados, que se van a inspirar pues, sobre todo en las formas de la arquitectura bizantina. Digamos que esas formas pues, pasan a Europa occidental y se van reproduciendo en el estilo románico. Por otro lado, nos vamos a encontrar con formas que lejanamente nos pueden recordar a las formas clásicas, los capiteles, digamos, pseudo-corintios, como pudiera ser el caso de estos. Y a todo ello, pues también hay que sumar precisamente aquellos capiteles que tienen motivos figurativos, donde nos vamos a encontrar, digamos que con una gran variedad. Nos podemos encontrar con reproducciones de escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Nos podemos encontrar con la representación de plantas y de animales. Nos podemos encontrar con la reproducción de seres fantásticos. Y además, pues si esto no fuera poco, nos podemos encontrar con una combinación de todo ello. ¿Veis aquí cómo aparecen estos seres fantásticos? En uno de los capiteles del monasterio de Santa María Real y de Aguilar de Campo, que aparecen entrelazados, como si se hubieran enredado en una red. Eso sí, hay que tener en cuenta que al mismo tiempo los capiteles van a ir ganando bulto. Se va abandonando la talla bisel y las representaciones, sean del tipo que sea, pues van a ir abandonando esa tosquedad. Para daros cuenta de cómo se va evolucionando, pues teniendo en consideración que el monasterio de Santa María Real de Aguilar de Campo es un edificio del siglo XII, pues aquí tenéis unos capiteles de la primera mitad del siglo XI, que nos pueden recordar más bien a los edificios del románico y del arte asturiano que a las construcciones que se llevan a cabo unos 100 años después. ¿Y las columnas que pequeñas? Bueno, porque eso ya corresponde pues, precisamente a la parte inferior del monasterio. Bueno, ya del siglo XII pues nos encontramos con estas otras representaciones también del mismo monasterio, el monasterio de Leire, de Navarra. Y veis, pues estas dos
figuras entrelazadas. No se entiende. Esas figuras pues parece que son más bien animales fantásticos, no se sabe muy bien si son aves o algún tipo de reptil. Yo me inclino más por lo primero. Pero claro, sí, por el pico. Mientras que a la derecha pues veis unas formas pues un tanto fantásticas, casi abstractas. Bueno, cuando se decoran con relieves los capiteles de un claustro, ¿con qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar con representaciones historiadas. Bueno, pues se suma la representación. Se suma el uso de capiteles figurativos historiados con escenas religiosas relacionadas entre sí. Y bueno, pues un ejemplo de ello corresponde al claustro de San Pedro el Viejo de Huesca, con lo cual, pues literalmente, como si estuviéramos leyendo un libro, solo que con imágenes en piedra, nosotros tendríamos que hacer un recorrido relacionado con la vida, pasión y resurrección de Cristo. Claro, eso no quiere decir que luego en el claustro no haya otro tipo de representaciones, incluyendo también las de seres en formas fantásticas. Bueno, ejemplos de ellos pues los tenéis aquí en estos capiteles, donde de todos modos pues hay que tener en cuenta una cosa: los capiteles tienen 4 lados. Visibles en el interior del claustro hay 3, con lo cual se pueden representar 3, 4 escenas en cada uno de esos 4 lados. Y claro, pues ¿con qué nos encontramos en estas representaciones? La Anunciación, el sueño de José, Caín matando a Abel, los Reyes Magos ante Herodes, Jesús y los apóstoles en el lago Tiberíades, y aquí, abajo
Reyes Magos a caballo, no a camello, camino a Belén. Al fin y al cabo, pues que era lo que pensábamos para ver entonces en Huesca, cómo iban los personajes poderosos de la época, pues a caballo. Pero en camello, por tierras aragonesas, no deja de ser algo muy exótico. Bueno, sobre la escultura exenta. Hay que señalar pues, la escasez de puntos redondos en la escultura románica. Cabe destacar la realización de sepulcros. Como los sepulcros normalmente se adosaban a la pared, pues le van a decorar con 3 de sus 4 lados. En unas ocasiones tienen una tapa plana, con lo cual en esa pieza superior también va a haber elementos escultóricos, o bien puede reproducir una suerte de tejado a 2 aguas. Al fin y al cabo lo que se hacía era continuar con los modelos que ya existían desde tiempos del arte paleocristiano. Ahí tenéis pues, 4 ejemplos de sepulcros románicos, incluido pues, también el de la reina Blanca Garcés de Pamplona. Y bueno, ¿qué características vienen a presentar esas esculturas? Que vienen a incluir también pues, piezas realizadas en piedra, incluso de madera policromada, entre las cuales pues, incluyen las vírgenes tono y Cristos crucificados. Pues vienen a tener en cuenta las características ya vistas. Nos vamos a encontrar con un antinaturalismo, también con una rigidez y falta de movimiento, así como de expresividad, a lo que se va a sumar pues, la geometrización de las formas. A todo ello, pues, sobre las proporciones, ¿qué es lo que sucede con estas figuras exentas? Pues que las partes más expresivas del cuerpo van a tener un tamaño mayor, las proporciones no van a ser naturales. Es decir, la cabeza y el rostro van a ser grandes, destacando también los ojos. Y también van a tener un gran tamaño las manos, incluso los pies, si son visibles. De todos modos, estas piezas realizadas de manera exenta vienen a ser ejemplos más bien de transición. Bueno, como ejemplo, pues tenéis el Cristo de Salacruz, de madera policromada, algunos ejemplos de vírgenes tono, que tenéis ahí en imagen. Al fin y al cabo, pues, ¿por qué se les llama así? Porque evidentemente las vírgenes sirven de tono al niño Jesús, el cual aparece bendiciendo. No hay comunicación entre las figuras, no hay una relación que podamos identificar como de madre e hijo. Incluso pues, en ocasiones la propia Virgen
siquiera toca con las manos a Cristo, al niño Jesús. Bueno, este ya de todos modos sería un ejemplo más tardío, ya más propio del estilo gótico, al aparecer Cristo girándose. Pero incluso pues ambas figuras esbozando una sonrisa, aunque eso no quiere decir que las figuras sean expresivas, es verdad. Bueno, más expresiva, sin embargo, es esta otra escultura del profeta Daniel del Pórtico de la Gloria. Bueno, pues así, de todos modos, pues puede considerarse pues, un ejemplo de escultura tardorrománica o protogótica. Bueno, en la transición al estilo gótico, va a haber un mayor naturalismo. Las proporciones, digamos, que van a ser más reales. Va a ser visible no ya tanto, digamos, en los rostros, en las manos, porque al fin y al cabo cuando se realizan obras de ese tipo a mediados del siglo XII, pues digamos que los rostros vienen a ser convencionales, no son, digamos, unos retratos. Pero sí que va a haber un mayor realismo en el tratamiento de los peinados y las vestimentas. Van a parecer más naturales y no van a responder, digamos, a una geometrización de los mismos. Las ropas van a caer de una manera más natural, los peinados no van a estar, digamos, tan geometrizados. Es decir, aunque pueda parecernos algo extraño, porque al fin y al cabo en el peinado del profeta Daniel que nos encontramos, pues que para representar los ríos, pues literalmente lo que hizo el maestro Mateo fue diseñar una espiral, como si se estuvieran mostrando el cabello. Pero claro, un escultor del siglo XI hubiera sido mucho más convencional. Literalmente le hubiera plantado una raya en medio de la cabeza y hubiera dejado que el pelo cayera a ambos lados detrás de las orejas. Es decir, que su peinado, digamos, está geometrizado, pero digamos que tiene un aspecto más natural. Luego también las figuras tienen un mayor bulto y una mayor expresividad. En el detalle de esa escultura, pues que aparte de que podemos intuir de que prácticamente es un bulto redondo, pues daros cuenta, no es que la figura simplemente sonríe, es que incluso se le marcan los rasgos de expresión. De todos modos, ese afán por la expresividad viene a estar más frecuente, viene a estar más destacado, digamos, en personajes más destacados. La inexpresividad en la figura de Cristo o la de la Virgen pues sigue estando presente por aquel entonces. Bueno, ejemplos de esculturas. Por citar uno fuera de España, por citar casos fuera de España, la portada de Nuestra Señora de Poitiers. Bueno, ya os comenté que este edificio influye en España
de dos maneras. Por un lado, curiosamente, este edificio va a influir en San Martín de Fromista, porque es un edificio que en vez de tener una torre de sección cuadrada, pues tiene dos torres en la portada que encima son de planta circular, algo muy poco frecuente. Luego, por otro lado, también nos vamos a encontrar con la propia disposición de las torres laterales rematadas por esa cubierta cónica tan aguda con forma de escamas, algo que es visible pues, en la Catedral de Zamora, en la Catedral Vieja de Salamanca, en la torre de la Catedral Vieja de Sigüenza. E incluso pues, el empleo de ese tejado tan agudo con esa disposición en la cubierta, pues nos vamos a encontrar también en la torre de Santa María del Antiguo de Valladolid, aunque la torre es cuadrada. Bueno, en el caso de la escultura de la portada de Notre Dame de Poitiers, curiosamente nos vamos a encontrar con escultura que va a decorar toda la fachada, en vez de encontrárnosla simplemente en el pórtico. Esto, en cierto modo, viene a anticipar lo que luego va a suceder en el estilo gótico, en el cual la decoración escultórica va a ser más profusa y va a estar presente en diferentes lugares de la fachada. Con ello, ¿con qué nos vamos a encontrar? Pues la división de diferentes espacios dentro de la fachada, separados por arcos de medio punto y también por líneas de imposta, donde nos vamos a encontrar con representaciones de santos en la parte superior y con escenas historiadas del Antiguo y del Nuevo Testamento. En este edificio se va a hacer algo que luego va a estar presente en los edificios del gótico. En el estilo gótico, en una portada, el tímpano se va a dividir en diferentes franjas para representar diferentes escenas. En la fachada de Notre Dame de Poitiers, estas escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento se van a repartir por este cuerpo correspondiente a la primera altura del edificio. Bueno, en el remate superior, aquí nos encontramos, esa es la figura de Cristo, que en este caso pues, no aparece entronizado, sino de pie, mostrando además pues, los signos de martirio, aunque se haya perdido parte de la decoración escultórica, y está acompañado por el decálogo. Aquí lo que aparecen son la decoración de los laterales, en realidad no son pórticos porque aquí lo que hay son arcos ciegos, no hay puertas. Entre los cuales, pues, por ejemplo, podéis observar cómo están presentes aquí Adán y Eva. Bueno, aquí están las diferentes escenas que estarían presentes, mostrando, pues, digamos, un cierto abigarramiento en esta parte de la misma, con escenas correspondientes al Antiguo Testamento, pero también al Nuevo, incluyendo también la propia Natividad. Bueno, en las arterias superiores lo que aparecen son las representaciones de diferentes santos, curiosamente pues ya con un mayor culto y naturalismo en relación, pues, digamos, en esa evolución hacia el estilo gótico. Bueno, otra portada en Francia.
la de San Pedro de Moisá. Bueno, si la de Notre Dame de Poitiers es una representación un tanto atípica por la disposición de los elementos escultóricos, la de San Pedro de Moisá se puede considerar como una representación prototípica de lo que es una portada románica, aunque de todos modos el edificio cuenta con un pórtico que a su vez en los laterales se va a decorar con esculturas. Veis aquí estos arcos ciegos y estos dos frisos que se encuentran en la parte superior. ¿Qué es lo que representan en ambos lados? Pues escenas del Nuevo Testamento y referencias al pecado original. Bueno, en el tímpano. En el tímpano nos vamos a encontrar con un Cristo en majestad dentro de una mandorla mística, acompañado por heteroamorfos y por los 24 ancianos del Apocalipsis. Además, también se le van a acompañar con 2 ángeles. En las arquivoltas lo que nos encontramos son con motivos decorativos de inspiración vegetal. Y en el dintel también hay elementos decorativos, con estas formas de roleos, que en cierto modo nos pueden recordar ligeramente a los futuros rosetones góticos. Bueno, en las jambas nos encontramos con las esculturas de Jeremías y San Pablo, que se adaptan al marco arquitectónico. Así que, por tanto, estas figuras están muy estilizadas. Naturalmente, pues responden a ese antinaturalismo y abstracción propios del románico. Bueno, aquí tenéis más detalles de las jambas, de los laterales del pórtico. Es por un lado a San Pedro y al profeta Isaías. Y luego aquí podéis observar pues, los relieves que se encuentran en ambos laterales, en ese pórtico de entrada a la iglesia. Bueno. El tímpano de Santa Fe de Cumbres creo que sí que la habíamos visto con anterioridad. Portada de Santa Fe de Cumbres. Bueno, estamos también de todos modos ante un caso prototípico de decoración escultórica de una portada, aunque de todas maneras hay que señalar curiosamente una cosa, y es que las figuras se disponen en bandas, tal y como luego sucederá en el estilo gótico. En buena medida también se debe a que esta es una obra que se realiza en la primera mitad del siglo XII. Así que tiene elementos que en cierto modo van a anunciar el siguiente estilo arquitectónico y escultórico. Bueno, aparece de todos modos Cristo en majestad dentro de una mandorla mística en una escena que lo que reproduce es el juicio final. A la derecha estarían los justos, por eso aquí se encuentra, digamos, el paraíso, con Cristo reproducido nuevamente, y a su izquierda los condenados, que caen al infierno. Aquí están sufriendo pues, todo tipo de torturas. Naturalmente, pues nos vamos a encontrar con el empleo de la perspectiva jerárquica. Las figuras más importantes son las que tienen mayor tamaño, también se adaptan al marco y hay una evidente geometrización. Donde hay un mayor desorden, donde hay una composición, digamos, desordenada, pues en el lado derecho,
correspondiente al infierno. Por eso también, pues digo, también aparecen a su vez elementos fantásticos, como esta cabeza monstruosa, la correspondiente al Leviatán. Es que no se aprecia. Ya, lo que pasa es que lo tengo que poner en modo edición. Si le doy a presentación no me va a dejar. Bueno, aquí tenéis unos detalles del mismo. Podéis apreciar además cómo se emplea la perspectiva jerárquica. Cristo es la figura de mayor tamaño y eso que aparece sentado en su trono. Incluso pues la mandorla mística rompe, digamos, esta filacteria que sirve, pues además de elementos de separación entre una banda y otra. Bueno, luego ya más en detalle, pues veis esta parte correspondiente a aquellos que han alcanzado la salvación, incluyendo la figura de San Pedro, y los condenados, con ese desorden y caos en el que se encuentran y donde también se van a reproducir desnudos. Nosotros tendemos a pensar que bueno, pues las representaciones de desnudos se pusieron de moda en el Renacimiento, que en la Edad Media no se hacían representaciones de este tipo, pero exactamente no es así. En determinadas escenas y temáticas sí que se reproduce. Y luego además se asociaban esas representaciones de desnudos a las representaciones religiosas, no a las de otro tipo. Claro, luego ya a partir del Concilio de Trento, el empleo de desnudos en obras religiosas se limitarán bastante. Por eso, una vez muerto Miguel Ángel, censuraron su juicio final en la Capilla Sixtina. Bueno, la portada de Notre Dame de Belleville. Bueno, aquí no sé si es del derecho o si es del revés. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que va a representar, aparte de los signos del zodiaco, como os había mencionado antes? Pues una escena vinculada con el Pentecostés. Aparece Cristo rodeado de los apóstoles y nuevamente se recurre a la perspectiva jerárquica, de manera más evidente que en el caso anterior, porque Cristo aparece con las rodillas flexionadas como si se fuera a sentar, pero literalmente rompe este espacio donde están estos relieves. Con lo cual, pues digamos que su tamaño es mucho más grande, que tendría que ocupar pues, un espacio tal que así si se erguieran completamente. Todo ello, pues evidentemente, dentro de ese evidente antinaturalismo. Bueno, en el resto de la obra, ¿qué es lo que se representa? Bueno, pues nuevamente un juicio final, a la derecha de Cristo los que se han salvado, a la izquierda los condenados, y curiosamente, de manera radial, ¿qué es lo que van a aparecer? Pues curiosamente la evangelización de diferentes pueblos correspondientes pues, al mundo que se conocía por aquel entonces en la Edad Media. ¿Eso con qué puede guardar relación en esta obra de mediados del siglo XII? Pues curiosamente con las cruzadas. Al fin y al cabo, pues se alentaba el peregrinaje, pero también a la evangelización de otros pueblos, de otras culturas. Bueno, aquí tenéis, digamos, un detalle de la obra, pese a que ya data de mediados del siglo XII podéis observar pues, la geometrización de las vestimentas y también la esquematización de las formas. El naturalismo, pues, por ejemplo, en el caso de Cristo es más que evidente, nada más que ver pues, el tamaño de su mano, si lo comparamos pues, incluso con el propio tamaño de la cabeza.
representación de los signos del zodiaco. Bueno, ya en España, bueno, el primer caso. La portada del monasterio de Santa María de Ripoll. Bueno, en ella, ¿con qué nos podemos encontrar? Aparte de un auténtico horror vago y decorativo, como se decoran las arquivoltas y las jambas, pero también se disponen relieves en bandas en toda la portada. Pues también hay que llamar la atención de otra cosa, y es que la portada no se encuentra en un buen estado de conservación por el material empleado, por el tipo de piedra que ha hecho pues, que buena parte de la decoración escultórica se haya deteriorado, se haya perdido. Bueno, la disposición de las figuras corresponde a un esquema de arco de triunfo, algo que es muy habitual en las portadas románicas. Es decir, que nos vamos a encontrar con un arco de medio punto, con un elemento que sirve, digamos, de friso o de dintel. Y claro, luego ¿con qué nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar con columnas adosadas o, como en este caso, con la separación de escenas divididas en líneas de imposta. Claro, el programa escultórico es muy amplio, muy extenso, que corresponde a diferentes escenas religiosas y que en cierto modo pues, puede corresponder también a diferentes motivos inspirados en la orfebrería de la época e incluso a las obras de orfebrería del estilo carolingio. Bueno, ese error vacuo hace que incluso se decore con esculturas el intrados del arco de medio punto de entrada. Bueno, aquí aparece la figura de Cristo Salvador dentro de este clipio a modo de medallón, mientras que nos encontramos con diferentes representaciones religiosas, pero también motivos que hacen, digamos, referencias a diferentes oficios medievales de la época a la hora de representar los diferentes motivos de la época. Aún así, de todos modos, aquí nos encontramos con Caín asesinando a Abel. Bueno, el estado de conservación, pues veis que ha hecho que partes hayan desaparecido, otras se encuentran en un estado de conservación bastante delicado. Como podéis observar, pues muy especialmente las esculturas de San Pedro y San Pablo que se encuentran en las jambas. Es un siglo anterior a los otros. Este Sí. es del siglo XI y otros eran del siglo Claro, lo XII. hemos visto con anterioridad en el monasterio, pero estaba de la primera mitad del siglo XI. No, del XII. El edificio, Es que sí, pero mediados del siglo XI, me refiero al edificio. Ah. Claro, pero un siglo. Bueno, Digo, ah. bueno, otros detalles de los mismos, como la representación de santos separados por arcos de medio punto. Perdón, santos no, por un lado a Jesús entregando el libro de la ley, y luego por otro lado Daniel, el rey David, entre un
tímpano nos vamos a encontrar con una representación bastante inusual. Curiosamente, con la llamada trinitas paternitas. Es decir, en vez de encontrarnos con Cristo Pantocrator o con Cristo en majestad en el juicio final, pues nos vamos a encontrar con el niño Jesús y Dios Padre. Ambos entronizados, el que sirve de trono va a ser Dios Padre. A ambos lados, pues quienes figuran son San José y la Virgen. Luego, la figura va a estar acompañada por el tetramorfos, pero en este caso de una manera también muy singular, porque en vez de aparecer la figura de los 4 apóstoles o sus símbolos, que viene a ser lo más frecuente, lo que aparece son 4 ángeles que portan sus símbolos. ¿Tenéis? De todos modos, aquí, a los 4. Y en las arquivoltas y en los capiteles de las ramas, ¿con qué nos vamos a encontrar? Aparte de un marcado antinaturalismo y la adaptación al marco, pues curiosamente, pues la representación de los 24 ancianos del Apocalipsis, escenas de la vida de Cristo y luego ya las ambas escenas del Antiguo Testamento. Luego también no deja de ser algo muy curioso, y esto digamos que podemos pensar que es un elemento pues más propio del estilo gótico que del románico. Curiosamente, en estos lados, en las enjutas, pues nos vamos a encontrar con el rey Alfonso VIII de Castilla y doña Leonor de Guzmán. Estas esculturas se añaden posteriormente, porque claro, Alfonso VIII reinó en la segunda mitad del siglo XII y a inicios del siglo XIII, pero de todos modos, lo curioso es que están las figuras enmarcadas con arcos de herradura, lo cual también nos puede llevar, digamos, un tanto a la confusión. Eran elementos realizados por artistas mudéjares, eran elementos reutilizados de otro edificio, quién sabe. Bueno, aquí tenéis detalle de los 24 ancianos del Apocalipsis, que además pues todos presentan rasgos convencionales en los peinados, también en las barbas, los cuales portan instrumentos musicales de la época. En los capiteles nos encontramos con esas escenas relacionadas con el Antiguo Testamento. Y luego ya en las arquivoltas de la portada nos vamos a encontrar también con escenas relacionadas con el Nuevo Testamento, incluido, pues, por ejemplo, pues, la crucifixión, el prendimiento y la crucifixión de Cristo, y también escenas vinculadas a la resurrección. Luego también está presente pues, la matanza de los inocentes, y aquí veis el sueño de los Reyes Magos. Se les representa a nuestros ojos, a nuestro punto de vista, pues un dato, digamos, un dato cómico, como los que comparten cama. Son reyes, ¿vale? Bueno, el claustro bajo de Santo Domingo de Silos.
que ser el monasterio desapareció, es de estilo neoclásico, si no recuerdo mal. Se conserva solamente, digamos, la portada del claustro, del edificio anterior. Del claustro benedictino, pues cabe señalar la decoración escultórica del claustro bajo, de los capiteles, pero también de los relieves que se encuentran en las esquinas. Hay que señalar que trabajaron en ambos casos dos maestros diferentes. Y claro, pues una obra es anterior a la otra, mientras que una tiene elementos, digamos, más esquemáticos. Los otros relieves, por el contrario, presentan un estilo, digamos, más avanzado y naturalista. ¿Quiénes fueron los autores? Bueno, pues muy simple. Pues uno fue el primer maestro de Silos y el otro fue el segundo maestro de Silos. Bueno, con ello pues nos encontramos con un conjunto formado por 64 capiteles y 8 relieves, correspondientes a las 4 esquinas del claustro. Bueno, de los relieves del primer maestro, pues qué ejemplos, digamos, podemos destacar. Bueno, pues en primer lugar, obras del primer maestro de Silos, donde están, digamos, esos rasgos, digamos, más convencionales y esquemáticos. En el relieve de la incredulidad de Santo Tomás, pues nos encontramos con esos rasgos esquemáticos, con figuras inexpresivas, con una tendencia, por tanto, a la geometrización, sin comunicación entre las figuras, y donde se emplea, por un lado, la isocefalia, las cabezas a la misma altura. Como además las figuras se adaptan al marco arquitectónico, a ese espacio marcado por un arco ciego, el escultor lo que va a hacer es superponer unas figuras a otras. Así que, claro, nos encontramos con 5 figuras, 4 y 4. También recurre a la perspectiva jerárquica. La figura que tiene una mayor altura, a diferencia del resto, es la propia figura de Jesucristo. Bueno, en la representación de los discípulos de Maus, donde podemos apreciar que se conserva parte de la policromía, nuevamente nos encontramos con el uso de la perspectiva jerárquica, además de ese esquematismo en la representación y ese antinaturalismo marcado por la geometrización y esa tendencia a la simetría. Bueno, más relieves, el del descendimiento de Cristo y la visita de las 3 Marías al sepulcro. El de la ascensión y la representación de Pentecostés, donde podéis apreciar nuevamente en ambos casos cómo las figuras se adaptan al marco y cómo se recurre a la isocefalia. Bueno, del segundo maestro de Silos, tenéis esos dos relieves, la Anunciación y el árbol de Jesé. Ahí ya podéis advertir ese mayor naturalismo en la representación, cómo los pliegues caen de una manera más natural, cómo se va rompiendo con la geometrización, aunque las figuras tienen rostros más bien inexpresivos y también se siguen adaptando al marco arquitectónico. Luego también las figuras tienen más bulto, tienen más volumen y no se tallan, digamos, de
de una manera que nos puede recordar, como en el caso anterior, más bien a la talla Abisel. Bueno, sobre los capiteles, ahí tenéis pues varios ejemplos de los mismos, donde está presente además el empleo de roleos, el uso del entrelazado, la representación de seres fantásticos, como es el caso de grifos, el caso de hidras. Como podéis ver, pues en estos 4 diferentes ejemplos. Bueno, el pórtico de platerías. De Santiago de Compostela. Bueno, pues hay que señalar una cosa, y es que el aspecto que tiene el pórtico en la actualidad no es el que estamos viendo ahora. ¿Por qué? Bueno, pues hay que tener en cuenta que el edificio fue reformado posteriormente, a finales del siglo XVII y durante el siglo XVIII, y la portada que conserva mejor el aspecto románico del conjunto es esta, pero el resto de portadas, con la salvedad del pórtico de la Gloria, también estaban decoradas con esculturas. Así que, ¿qué es lo que se decidió? Pues emplazar las obras en el pórtico. Con lo cual, pues nos vamos a encontrar con diferencias de estilo en las diferentes representaciones que nos vamos a encontrar en este curioso doble pórtico que nos encontramos delante. Todo ello pues quiere decir que nos vamos a encontrar con cierto abigarramiento, pero con una decoración escultórica muy heterogénea, con elementos que nosotros observamos que no guardan relación entre sí. Bueno, ¿qué esculturas digamos que son las que tienen un estilo o que representan elementos más uniformes? Pues las de los tímpanos. En el lado izquierdo aparece Jesús entre los demonios y en el lado derecho aparecen escenas de la pasión de Cristo, anunciando también en parte el estilo gótico. Y claro, si no se da una sensación de que las figuras se adapten al marco, lo que sí que es verdad es que, digamos, las figuras se trataban en ocasiones de localizar emplazándolas en función del espacio de que se disponía. Por eso se observa además en este relieve, como en cierto modo ha sido encajado aquí. Este conjunto muy heterogéneo pues, nos lleva, pues, por ejemplo, a observar esta representación de la expulsión del paraíso, esta figura de Cristo en majestad, y nuevamente la representación de Cristo aquí debajo en este relieve, demostrando los signos del martirio, con una evidente diferencia de estilo. Bueno, aquí tenéis pues, los frisos izquierdo y derecho. Ya, digamos, ciertos detalles del conjunto. En este caso, pues tenéis una representación de Cristo glorioso, no de Cristo en majestad. La creación de Adán y la representación del rey David. Luego, curiosamente, pues en la junta que separa los dos arcos,
bueno, se había dicho que sería una representación de Cristo, me había equivocado. Se trataba de Abraham saliendo del sepulcro y curiosamente aquí debajo, en un lugar digamos muy destacado en la portada, no deja de ser curioso que aparezca un demonio. Me parece que le han puesto así como un pegote. Bueno, a la izquierda, curioso, a la izquierda, en un lateral, curiosamente en el espacio secundario, está esta representación de Cristo Pantocrator, que claro, le falta la mandorla mística, le falta el acompañamiento por el Tetromorfos. A la derecha tenéis esta representación de la lujuria, pues como una mujer que enseña cómo está uno de los pechos y que porta una calavera. Digamos, con una representación, digamos, por entonces poco frecuente y que se anticipa en cierto modo a las vanitas del barroco. Bueno, la obra maestra de la escultura románica en España, sin lugar a la duda, es el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela, aunque de todos modos se puede considerar esta obra como protogótica, sino simplemente tardorrománica. A diferencia de lo que sucedió en el Pórtico de Platerías, que digamos pues nos muestra cómo debía de ser el aspecto primigenio de la construcción, pese a la incorporación de elementos escultóricos de otras portadas, el Pórtico de la Gloria la conserva su decoración escultórica casi en su totalidad, porque cuando se levantó la fachada del Obradoiro, ¿qué es lo que se decidió? Pues que literalmente la fachada albergara en su interior el Pórtico de la Gloria. Bueno, la Catedral de Santiago tiene como peculiaridad el hecho de que sepamos quiénes fueron los maestros que trabajaron en ella. Y también conocemos quién fue el autor de las esculturas, el maestro Mateo. Bueno, de todas maneras hay que señalar una cosa. El maestro Mateo fue el responsable de la escultura, pero aún así hubo algunos añadidos y modificaciones allá por el siglo XIII. El pórtico estaba policromado, las esculturas estaban pintadas y esto era lo habitual. Pero claro, con el paso del tiempo, la pintura fue desapareciendo. Otras portadas, pues evidentemente estaban más expuestas a los cambios en la atmósfera y a las precipitaciones y acabaron perdiendo la pintura. Y se decidió, pues, con el tiempo, no volverlas a pintar. Nosotros, desde nuestro punto de vista, pensamos que el aspecto de la piedra desnuda es el original, cuando no lo era. Sin embargo, buena parte de la policromía se conserva y cuando se ha restaurado, pues precisamente lo que se ha buscado es tratar de respetar la policromía que tuvo en un principio. Hay que tener en cuenta que de todos modos el hecho de que se construyera la fachada de Obradoiro, aunque permitió la conservación de la portada, también supuso que algunas esculturas se tuvieran que quitar del lugar por no tener espacio y que el resto de la portada desapareciera con los elementos decorativos y escultóricos correspondientes. Bueno, ¿qué características nos vamos a encontrar? Pues curiosamente con elementos propiamente románicos, como es la adaptación al marco arquitectónico y también el uso de la perspectiva jerárquica. Y luego, por otro lado, hay elementos que anuncian el estilo gótico,
como un mayor naturalismo, unas proporciones más naturales e incluso cómo se busca en ocasiones la expresividad y la comunicación entre las esculturas, cómo se miran y se relacionan entre ellas. Bueno, hay que señalar que la escultura, que el pórtico cuenta con 3 arcos y el central es el que tiene un tímpano, no tiene dintel, con su correspondiente parteluz. ¿Qué figura va a aparecer en el parteluz? Pues la propia figura de Santiago Apóstol. En la base del mismo lo que aparece es el llamado Santo de los Croques. Esa escultura en la que los peregrinos cuando llegaban a Santiago pues se agachaban y daban un pequeño cabezazo contra él. ¿Dónde está? ¿Arriba dónde está? Aquí. Debajo a los pies. A los pies. Debajo de Santiago. Bueno, supuestamente Pocento es un autorretrato del propio maestro Mateo, supuestamente. Bueno, ¿qué es lo que aparece en la decoración escultórica? Bueno, a un lado de los profetas, a otro lado los apóstoles, en esa reproducción en las camas de los 24 ancianos del Apocalipsis. Aparecen ángeles entre los arcos y una decoración escultórica en los arcos laterales en las que las figuras ya están dispuestas radialmente, como en el gótico. En la portada central, pues lo que nos vamos a encontrar son, nuevamente con los 24 ancianos del Apocalipsis, que portan instrumentos musicales de la época. En el tímpano nos encontramos con Cristo en Majestad, que muestra los signos del martirio, acompañado por el Tetramorfos, por los 4 evangelistas, que portan además sus símbolos. También están presentes ángeles que llevan los instrumentos del martirio y, curiosamente, a ambos lados 40 salvados, como si fueran, digamos, 40 personas que van a ir al paraíso. No hay a un lado salvados y a otro lado condenados. Bueno, aquí ya voy más en detalle, podéis apreciar la decoración, la policromía del conjunto, como se ha conservado parte del mismo. Aquí ya podéis ver a los salvados o bienaventurados. Y cómo se disponen radialmente las figuras en las arquivoltas, cómo también se busca la comunicación entre las figuras, cómo se miran entre sí, incluso esta figura de un ángel, como literalmente se asoma a ver qué es lo que está ocurriendo, aunque eso sí, la figura de Cristo en Majestad digamos que es impasible e inexpresiva. Bueno, aquí tenemos más en detalle el tímpano. Aquí los 24 ancianos del Apocalipsis en las arquivoltas, como, digamos, las pliegues se caen de manera más natural, las figuras tienen gestos más naturales, como intentan relacionarse entre ellas, aunque eso sí, se adaptan al marco y las proporciones, en su caso, digamos que no son naturales. Luego, acerca de los instrumentos de la época, pues podéis apreciar, pues, por ejemplo, cómo tocan rabeles, zanfonas, arpas de mano, etc. Ya más concretamente, pues aquí tenéis la figura de Cristo en Majestad, con los 4 evangelistas y sus símbolos. Bueno, luego además, para que no haya la duda de que son los 4 evangelistas, pues como parecen, escribiendo. Bueno, ya más en detalle tenéis aquí también la figura de Santiago Apóstol.
bueno, aquí uno de los capiteles y un detalle del fuste del par de luz. Bueno, a la izquierda lo que hay son representaciones del Antiguo Testamento y luego a la derecha representaciones correspondientes al juicio final, donde curiosamente las figuras ya están dispuestas longitudinalmente, no de manera radial. Bueno, en las gambas, ¿quiénes son los que aparecen? Pues los profetas y los apóstoles, los cuales pues incluso aparecen comunicándose entre sí, buscando la expresividad. Ya habíamos visto en detalle pues, el rostro del profeta Daniel, donde podéis apreciar también la policromía la decoración escultórica, también incluso se extiende a las piernas de las columnas adosadas, con ese aspecto, digamos, fascicular. Y bueno, ¿y qué pasa con las esculturas que no se habían conservado en el emplazamiento original? Pues había dos de ellas que estaban en el Pazo de Migras y ordenado posiblemente su retorno a la Catedral de Santiago de Compostela. ¿Están en la catedral otra vez? Creo recordar que están en el Museo Catedralicio. Bueno, como ejemplo de grupo escultórico realizado en madera policromada, tenéis esta obra tan curiosa que, más que asemejarse a la escultura gótica, curiosamente se parece más a un paso procesional de Semana Santa, por emplear, digamos, una composición, digamos, compleja, con un buen número de personajes, reproduciendo una escenografía. Claro, técnicamente no se asemeja a la escultura barroca, pero en cierto modo pues nos puede recordar. Se trata del descendimiento de San Juan de las Abadesas. Escultura seca, en madera policromada. Bueno, en este conjunto, de todos modos, pues hay que señalar el antinaturalismo y la geometrización en la representación, pero también se busca una mayor expresividad en las figuras. Por ejemplo, en el gesto de San Juan Evangelista, lo que tiene es, digamos, la mano así apoyada, pues en signo de tristeza y de desánimo. Luego también, pues en el caso de la Virgen, mirando hacia abajo, hacia las manos, que tiene alzadas, y que en buena medida pues guarda relación con la búsqueda de la expresividad y la muestra de sentimientos que es propio del estilo gótico. Hay una mayor comunicación entre los personajes, como Cristo está siendo descendido de la cruz, con lo cual pues también se rompe con la simetría y la geometrización en las composiciones de la escultura románica, aunque eso sí, eso no quiere decir que no se eviten los convencionalismos.
Luego además, pues en los pliegues, incluso también a la hora de representar la anatomía humana, pues es visible también la geometrización, no hay más que ver, pues, por ejemplo, cómo se representan las costillas. Luego también, ¿por qué se llevó a cabo una obra de este tipo? ¿Qué finalidad podía tener? Bueno, pues se ha discutido sobre ello. Se descarta que sea, digamos, una obra profesional, porque eso ya correspondería pues, más a obras de finales del siglo XVI y finales del siglo XVII. Así que lo que se piensa es que pudiera corresponder a un conjunto que se encontrase en una capilla funeraria. Porque al fin y al cabo, aunque sea un conjunto escultórico, con figuras que se relacionan entre sí, lo cierto es que está pensado para un único punto de vista, para ser vistas frontalmente. Bueno, y aquí pues veis detalles del conjunto, cómo se conserva pues, parte de la policromía, donde nos vamos a encontrar con esa relación entre personajes, donde se combina pues, una búsqueda de la expresividad con elementos, digamos, más inexpresivos y convencionales, anunciando pues, en buena medida el estilo gótico. Y ya más concretamente, pues, precisamente la escultura de la segunda mitad del siglo XII y de inicios del siglo XIII. Bueno. A ver si hay la conexión para poder ver un vídeo a continuación que nos sirve, digamos, de transición también hacia el gótico, porque en cierto modo pues también tenemos que entender cómo era la sociedad y la cultura medieval. Bueno. No sé si podemos ver este vídeo. Ya para ir concluyendo la clase, y de todos modos pues voy también cerrando la sesión con el vídeo. Soy un mal estudiante, una persona que tiene unas buenas capacidades, pero no sabe cómo